bienvenidos a mi primer unboxing. Soy Alfonso Screech y os voy a presentar el Iconicus. Conocí a Manu Palau, el creador del Iconicus, de Brain Picnic, en unas jornadas de la UGI, de la Jaume I, en un curso de aprendizaje basado en el juego, inteligencia y creatividad. Y la verdad que me encantó, así que decidí pedirlo y aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene. Es un formato en caja, anteriormente creo que venía en lata. Me parece mucho más bonito en caja. Tenemos la caja, dejamos esto por ahí y la verdad es que es una pasada cuando lo abres. Tiene ahí todos los iconos con los que podemos jugar. Viene aquí las instrucciones, contenido, 120 cartas, 100 preguntas de ejemplo. El Iconicus es sencillo, es un juego que se basa en las emociones. Esto es lo mismo en diferentes idiomas, en inglés, en francés, y aquí por fin ya tenemos las cartas. Vamos a abrir solo una baraja de estas. Guardamos el cútex. Y aquí tenemos las cartas de Iconicus. ¿Y cómo se juega? Pues muy sencillo, lo explica muy bien en las instrucciones. Se barajan las cartas, se reparte 5 cartas a cada jugador, se coloca el resto de cartas boca abajo y el jugador inicial formula la pregunta: ¿cómo me siento cuando lo que sea? O cómo me sentiría si, o cómo se sintió. Puede plantear situaciones reales o totalmente inventadas. Y puede utilizar alguna de las 100 preguntas de ejemplo. También puede tratar sobre cualquier tema que queramos debatir en clase relacionado con la educación física, que ahora luego trataré algunos ejemplos y cómo poderlo trabajar, que de eso se trataba. Cómo me siento después de hacer ejercicio físico, cómo me siento cuando mi compañero falla realizando una acción deportiva. Seguimos con las instrucciones. El resto del jugador escoge entre sus cartas la que cree que responde mejor a la pregunta. Después la coloca sobre la mesa boca abajo para que nadie la vea. A continuación se mezclan todas para que el jugador que ha hecho la pregunta no sepa a quién pertenece cada una. El jugador que ha preguntado le da la vuelta a las cartas e interpreta a su manera. Por ejemplo, ¿cómo me siento cuando necesito ir al baño con urgencia y está ocupado? Pues, como podéis ver, plantea estas opciones: una jaula, y entonces hay que hablarlo. Me siento atrapado, no puedo, no aguanto más. Un rayo, me pongo muy de mal humor. Una bomba, siento que voy a explotar. Después escoge una de las cartas que sus compañeros han puesto, la que él crea que representa mejor sus emociones. El jugador que puso esa carta gana un punto y la coloca boca arriba delante de él para marcar los puntos que ha ganado. Al final, el que más cartas punto haya ganado es el que gana. El resto se retiran a la caja. Todos los jugadores, menos el que hizo la pregunta, toman una nueva carta y comienza un nuevo turno. Ahora le toca preguntar al anterior. Gana pone el que consigue 3 puntos o no. Esto podemos variarlos. Estos tipos de juegos permiten realizar muchas variaciones. Empezamos este ejemplo. Vamos a imaginarnos, hemos repartido las 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 para un jugador imaginario aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas cartas solo las ven cada uno de los jugadores y yo realizo una pregunta en clase. ¿Cómo te sentirías o cómo te sientes después de realizar un test de esfuerzo, como puede ser el típico test de Kuznavet, test de Cooper, es decir, estos test que ahora cada vez se hacen menos, pero que suponen un gran esfuerzo para el alumno? Pues el primer jugador, por ejemplo, elige esta y la pone boca abajo para que no se sepa quién la ha elegido. El siguiente jugador elige
esta y la pone boca abajo para que no se sepa quién la ha elegido. Y el siguiente, por ejemplo, las cartas se mezclarían y cuando ya están mezcladas, las tenemos. Entonces el que ha formulado la pregunta habla. Pues después de hacer un test, sobre todo cuando el test no lo realiza mi profesor de forma cooperativa, yo estoy deseando que llegue el timbre y que acabe, no puedo más. Otra opción es que cuando después de hacer el test estoy tan cansado que me apetece un gran vaso de agua fresca. Otra opción es que tengo unas ganas de que acabe, me tiraría por un barranco para que acabe el test, es lo peor que me puede pasar. Pues de las tres opciones, la que más se adapta a mí, a mi emoción, vendría a ser esta, la del vaso de agua. Por lo tanto, la persona que ha realizado que ha elegido esta carta, se la queda y se llevaría un punto. Y vamos ya a las adaptaciones, a las propuestas para aplicables a la clase de educación física. Aquí tenemos una caca. Yo lo que haría sería dos propuestas. Una primera relacionada directamente con el primer día de clase, una evaluación inicial. Se les dice que la primera ronda debe ser, por ejemplo, relacionado con la condición física y la salud, si estuviéramos hablando de secundaria, o en primaria, pues con habilidades motrices, coordinación o juegos. También, tanto en primera como en secundaria, juegos y deportes. Una segunda ronda relacionada con juegos y deportes. Otra ronda relacionada con actividades en el medio natural, ¿vale? Ya sea playa, montaña. Otra, por supuesto, relacionada con la expresión corporal. Y finalmente, una actividad transversal relacionada con nuevas tecnologías o cualquier tema relacionado que nos pueda surgir. Esta sería una primera propuesta. Por ejemplo, podemos preguntar: ¿cómo te sentirías si tuvieras que realizar una obra de teatro? Si salen estas tres cartas, nos va a dar mucha información del que la ha puesto y del que hace la explicación. Que hace la explicación nos está indicando, si dice que es una alarma, que tiene nervios y tal, pues que es más nervioso. El que es una caca es que probablemente no había tenido experiencias buenas a la hora de ir al teatro, no se eligió la obra ideal o lo que sea. Y el que si dice, por ejemplo, que es que le encanta, porque le encanta maquillarse, le encantaría actuar una obra de teatro, pues nos está indicando otro perfil. Podemos sacar mucha información de nuestros alumnos y trabajar las emociones que tienen ellos, lo que sienten con nuestra asignatura. Otra propuesta sería, a partir de acabar una unidad didáctica o un bloque en el que estemos trabajando y queremos sacar información de cómo se han sentido nuestros alumnos, pues podemos plantear este juego. Por ejemplo, imaginaros que es en un bloque de juegos populares. ¿Cómo te has sentido cuando estabas jugando a las chapas y has perdido 3 veces seguidas? Pues me he sentido fatal, me he sentido como cuando se me cae un huevo al suelo y se rompe. Me he sentido roto. Pues me ha gustado, pero ya estaba pensando que como estábamos tirados por el suelo, tendría todos los pantalones manchados y mi madre o mi padre se iba a enfadar cuando llegara a casa todo sucio. Me encantan los juegos populares y los juegos en general, me encanta jugar a cualquier tipo de juego. Y aquí elegiríamos. De nuevo nos está dando información de los alumnos y de cómo se han sentido. Y lo más importante, los propios alumnos conocen los sentimientos de cada uno de ellos, lo cual ayuda a la cohesión del grupo. Y finalmente realizo una propuesta más activa. Vamos a repartir algunas cartas y suficiente, creo. Aquí se trataría de decirle a los alumnos que realizaran propuestas relacionadas, se pueden realizar otras tarjetas o simplemente poner una tablet con algunas imágenes, ¿vale? Utilizar algunas aplicaciones móviles. Si estamos en un bloque o en una unidad didáctica de condición física, pues una tablet con alguna aplicación móvil de realizar ejercicio y
y el que reparte, o dice la frase en ese caso, manda, y manda a hacer un ejercicio. Vamos a realizar estiramientos, este ejercicio de esta imagen, o vamos a realizar flexiones, o burpees, lo que sea. Y después plantea la pregunta. ¿Crees que podría ser capaz de realizar más? Pues imaginaros que uno pone la gasolina, otro pone las esposas. El que ha puesto esta carta se ha sentido prisionero, no es el ejercicio que más le gusta. Y este es el sheriff, es el jefe, le ha encantado. Imaginaros que hubiera acertado esta, ¿vale? El que acierta pasa a plantear el ejercicio y plantea otro nuevo ejercicio, en este caso de condición física. Es una propuesta diferente y más activa. Y finalmente otra propuesta que hago con Iconicus es una propuesta totalmente diferente, es decir, utilizar los iconos de Iconicus en expresión corporal como herramienta para crear historias. Se reparten igualmente las cartas y uno plantea una frase o una escena y a partir de ahí este equipo, con la frase que ha planteado el que no participa en las cartas, tiene que crear una historia, interpretar una historia en la que sucede algo en una isla, una indicación y un volcán. Posteriormente se podía preguntar, hacer una pregunta emocional también y relacionarlo. Con lo cual tenemos una herramienta, yo pienso que genial, para trabajar no solo expresión corporal, sino para trabajar al final, al principio o en una vuelta a la calma, las emociones, conocer las emociones de nuestros alumnos, que ellos conozcan las de ellos mismos, que a veces no las conocen, y las de sus compañeros, cómo se sienten, y aparte, como acabo de explicar, una herramienta para trabajar el juego dramático, la expresión corporal y crear historias a partir de los iconos que nos ofrece Iconicus. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado las posibles aplicaciones de Iconicus a las clases de educación física y nada, yo me despido, hasta la próxima.